Hola. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias en nombre de la Asociación Cultural Hipatia por vuestra presencia hoy. Quiero empezar, antes de presentar a nuestro conferenciante, diciendo que cada parte de nuestro cuerpo es el mensaje de un libro en blanco por escribir, que necesita ser escuchado para formar parte de la historia de nuestra vida. Nos estamos llamando, o nos está llamando, mejor dicho, nuestro cuerpo, avisando o pretende llamar nuestra atención de que algo está sucediendo en nosotros mismos. La escucha tiene que ser desde la quietud y el silencio. Como decía el escritor C.S. Lewis, el dolor es el megáfono por el que Dios habla a un mundo de sordos. Y ahora sí que voy a presentar a nuestro ponente. Él es Joman Romero. Te estaba buscando con la mirada y creía, digo, se ha perdido ya. Es psicodescodificador de las enfermedades. Vas a tener que explicar un poco eso, porque parece que seamos un poco también máquinas que tenemos que conectarnos y desconectarnos. Es interesante. Aunque yo sé más o menos lo que es por nuestro también socio Chimo, que está aquí en la sala, aquí delante. Vale, compañeros, exacto. Sí, por eso lo digo. Vale, pues psicodescodificador de las enfermedades, Joman Romero, hoy nos va a presentar, mejor dicho, una visión física, emocional y espiritual. Realizó, entre otros estudios, psicología y filosofía. Es autor de los libros Conocernos, ¿qué nos quiere decir el cuerpo con las enfermedades? Y La tarea del alma. Su página web es iomanromero.com. Io en I latina, ¿no? Sí. Vale, ¿es J? Joman, pues vale, jomanromero.com. Menos mal que me he rectificado. Jomanromero.com. Pues vamos a escuchar a Joman Romero con la conferencia Sanar el cuerpo, sanar el alma. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias, Lorena, por tu amable presentación. Buenas tardes o buenas noches casi. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta charla. Estoy muy agradecido por vuestra presencia en un día como hoy, sábado, que hayáis elegido asistir a la charla en lugar, pues, de estar cómodamente en casa, ¿no? o tal vez tomando algunos chatos con los amigos, o simplemente ir al cine, o aquí en Gandía, esta hermosa ciudad, pues paseando por las calles o playas, ¿no?, tan hermosas que hay. Entonces, que hayáis antepuesto la charla, para mí es un agradecimiento, ¿no?, que me acompañéis, porque desde hace muchos años yo esto lo vivo a diario, forma parte de mi vida, constantemente estoy trabajando internamente y para con los demás, a través de la psicodescodificación, que decía que la explicara en concreto, pues ahora vamos a entrar de lleno en ella. También quiero extender mi agradecimiento, pues indudablemente, a la Asociación Cultural Hipatia, que ha tenido la amabilidad de invitarme, y en especial a Juan Rafael, que ha sido con la persona que he contactado desde un principio. Bueno, como me ha presentado Lorena, mi nombre es Joman Romero, o soy conocido dentro de ese mundo como Joman Romero. Llevo más de 30 años investigando en el campo de la salud física, emocional y espiritual. Mi especialidad es la psicodescodificación de los síntomas, de las dolencias, y esto ni más ni menos es una metodología que nos encargamos a través de ella de acompañar a las personas
que tienen alguna dolencia en su cuerpo para encontrar, digamos, el origen, encontrar esa emoción que se ha quedado bloqueada en su inconsciente y que ha producido un síntoma o enfermedad, para entendernos. Entonces le ayudamos ahí al inconsciente para que descubra cuál es el origen y podamos descodificarlo y, como consecuencia de ello, pues que la persona acceda de nuevo a la salud. Porque, como ya veremos a continuación en toda la exposición que voy a realizar, va a ir toda encaminada al mismo tema, indudablemente, y bueno, vais perfectamente a seguir cómo se accede a ese lugar, ¿no? Que Carl Gustav Jung le denominaba la sombra, ese lugar al que nadie quiere ir, porque ahí tenemos todo lo que rechazamos en nuestra vida. Y precisamente lo que rechazamos es lo que nos enferma. Entonces nosotros ayudamos a descubrir a la persona eso que ha quedado bloqueado en su inconsciente. Esa es la psicodescodificación. Es un método de acompañamiento para que la persona pueda acceder a la salud por sí misma, porque además es que la salud solo y exclusivamente depende de nosotros, aunque ahora vamos a ir viendo cómo ha evolucionado, pero estamos habituados a otro sistema de salud, que es la influencia que hemos tenido de la medicina tradicional, a la cual todos accedemos, pero que, bueno, hay otro método en el cual la persona se tiene que responsabilizar de sí misma. Hay que ir al médico, nosotros siempre nos basamos en los diagnósticos médicos para hacer la psicodescodificación, porque muchas veces cuando doy charlas, por cierto, que Lorena me ha dicho que al final de la charla, aprovecho ahora para decirlo, habrá un coloquio, así que todo el que quiera preguntarme por algún síntoma que tenga, sin entrar en temas muy personales, voy a intentar de reconducir a la persona cómo ha generado ese síntoma o qué vivencias están relacionadas con él. Así es que el que quiera participar en el coloquio, pues yo estoy aquí, esto con mi propósito de colaborar y de alguna manera ayudar a que tomen conciencia pues todas las personas que estén interesadas en ello. Y bueno, como les decía, mi experiencia es de más de 30 años, pero casi se remonta a mi adolescencia, que tuve una enfermedad ahí, la única que he tenido en mi vida, porque luego además me he encargado yo de autocurarme, ¿no? Y en la adolescencia pues contraje una tuberculosis, que no había ni medicamentos ya en aquella época. Aparecieron a los 3 o 4 meses posterior a que yo ya prácticamente me había sanado, ¿no? Ya ahí empecé a investigar, porque esto me habían comentado tanto los médicos como familiares y vamos a mencionar esto más adelante también, esto que había sido como consecuencia mía, y ya eso no me... yo ya estaba muy interesado en la psicología por aquel entonces, y bueno, empecé ya a investigar, pero ya en profundidad, pues hace aproximadamente 30 años, y digamos que la persona que me inspiró profundamente y a la cual estoy sumamente agradecido, porque fue el que realmente luego me abrió los ojos de una forma brutal, fue el doctor Hammer, Gerd Hammer, seguramente algunas de las personas que hay aquí lo conocen. Indudablemente ha sido muy criticado por la medicina tradicional porque su método es un método natural, biológico, y eso a la industria farmacéutica no le interesa, Pero yo estoy seguro que más pronto que tarde va a ser reconocido a nivel mundial, porque las personas vamos evolucionando, esta sociedad está evolucionando constantemente, y cada día la gente está más despierta y sobre todo con lo que nos ha ocurrido hace 2 años atrás. La persona ha abierto aún más los ojos, y entonces está más dispuesta a tomar la responsabilidad de su propia salud, porque todos en nuestro interior tenemos nuestro propio médico y a él hay que recurrir. Aunque, como digo, tenemos que además estar muy preparados en este aspecto a la medicina tradicional para que nos diagnostique. Si te dicen, pues tiene usted tal síntoma. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Ahora yo voy a ver cómo he generado yo ese síntoma dentro de mí.
y bueno, a las personas que no conozcan al Dr. Hammer y este sistema de afrontar la salud, posiblemente lo que yo voy a explicar a continuación les resulte un poco extraño, o incluso pueden sufrir un pequeño rechazo porque está totalmente opuesto a cómo nos han enseñado, cómo nos han transmitido desde pequeños en Occidente en general, a través de la medicina tradicional, que por cierto solamente tiene una antigüedad de aproximadamente 300 años. Y sin embargo yo me baso más en la medicina china, en la acupuntura, que tiene más de 5.000 años de experiencia en el campo de la salud. Y ellos sí que van encaminados en la misma dirección que el Dr. Hammer. Y mira si tienen antigüedad. Pero la medicina tradicional ha estado y está aún todavía muy influenciada por la industria farmacéutica, que lo único que le interesa es la cuestión económica. No le interesa, en el fondo, digamos que la salud. Siempre están hablando de enfermedades, esto es cierto, ¿verdad? Solamente de enfermedades. ¿Perdón? Entonces, bueno, a estas personas que van a oír por primera vez sobre este tema de la autosanación, el autoconocimiento, les pido que tengan un poco de consideración, que no rechacen, que tampoco se crean todo a pies juntillas. No estoy de acuerdo con eso. Yo soy el primero que lo cuestiono todo y reflexiono hasta que lo paso por el prisma de mi conciencia. Entonces no hace falta, porque además esto no tiene nada que ver, esta especialidad no tiene nada que ver con las creencias. Creer o no creer, no. Esto simplemente lo que tenemos que hacer es investigar en nuestro interior. Como he dicho antes, cuando tengáis un síntoma, vayáis al médico y haga un diagnóstico, pues inmediatamente buscar dentro de vosotros qué es lo que ha generado eso. Por ejemplo, si es un tema relacionado con la piel, pues si empezáis a investigar, verás como previamente al que el síntoma se manifiesta en el cuerpo, ha habido un conflicto de contacto o separación en vuestra vida. Siempre, sea psoriasis, dermatitis, cualquier problema en la piel está relacionado con un contacto que no quiero tener o con una separación que he hecho en falta, que no acepto esa separación, quiero que la persona vuelva a mí o hay una persona a mi lado que no quiero su contacto. Siempre buscar, siempre lo vais a encontrar. Es decir, no se trata de creer, se trata de investigar en nuestra vida. Si tenemos dolores de cabeza constantes como migraña, pues buscar si hay una desvalorización intelectual, porque cada parte de nuestro cuerpo tiene una relación simbólica simbólica y real con lo que nos ocurre en nuestra vida. Verás cómo la gente que tiene migraña son personas que son controladoras en el aspecto de que de alguna forma controlan a la familia para que no haya separaciones. Y bueno, pues si no consiguen, que eso es difícil, porque solamente podemos trabajar con nosotros, no con los demás, bueno, pues va a haber desvalorización intelectual. Entonces se provoca el dolor de cabeza que tiene. Cualquiera a nivel intelectual, porque la cabeza está relacionada con la intelectualidad, con el intelecto. Y así sucesivamente. Tenemos un dolor en el codo, pues vamos a buscar un conflicto relacionado con nuestro trabajo. Los codos están relacionados con el trabajo. La parte interior, pues con abrazar o no abrazar a alguien. Entonces, si me duele el codo es para que no abrace a alguien, porque no lo quiero abrazar en esos momentos. En fin, todo está relacionado con conflictos previos que hemos vivido. Y eso solamente podemos transformarlo nosotros. Nadie puede entrar dentro de nosotros y transformar esas creencias. Bien, pues vamos a empezar. Indudablemente, el título ya lo sabéis, sanar el cuerpo, sanar el alma. No es que el alma esté enferma, el alma no enferma. Lo que sí ocurre, el alma es nuestra vida individual, que va de vida en vida, o de encarnación en encarnación. Y indudablemente venimos aquí para evolucionar, nuestra alma tiene que evolucionar a través del autoconocimiento. Y bueno, os hago aquí un resumen de lo que vamos a tratar durante la tarde. Bueno, en primer lugar, el ser humano, no me voy a extender mucho, pero bueno, hay que indudablemente conocer
que el ser humano no es solamente su cuerpo. El que esté apegado al cuerpo y no quiera ver o no esté dispuesto a ver más allá, indudablemente va a llevar una vida muy difícil. Entonces, en primer lugar vamos a tratar el ser humano, en segundo lugar pasamos a qué es la enfermedad, si existe como tal o no. Eso lo vamos a ver. Indudablemente, ¿cómo se crea la enfermedad? Estamos acostumbrados a que se crea de una forma diferente, como yo voy a explicar. Siempre se buscan elementos fuera, que son los que nos enferman. Bueno, y vamos a hablar de que precisamente no son, esto como acabo de comentar, son cuestiones internas de cada uno, bloqueos emocionales. ¿Para qué enfermamos? Si tiene un propósito, porque hay una causa, pero hay un propósito en enfermarnos, pues veréis que sí, efectivamente es un propósito, digamos, biológico. Las dos fases de la enfermedad, este es un tema también muy importante, porque estamos habituados que cuando biológicamente nos estamos sanando es cuando vamos al médico. Y ahora vamos a ver por qué. Y bueno, hay que cambiar esa actitud y una vez que aparezcan los síntomas, ya pondré algunos ejemplos, pues precisamente la segunda fase de la enfermedad es la que el cuerpo está sanándose. Y bueno, y luego voy a hacer un resumen de dónde hay que encontrar, buscar y encontrar el origen de la enfermedad en distintos periodos o etapas de nuestra vida. Y luego, bueno, le voy a ayudar un poco desde mi punto de vista cómo crear salud. Como pongo aquí, el ser humano es mucho más de nuestro cuerpo físico. Formamos una unidad absolutamente indisociable, indivisible. Somos en realidad un alma-espíritu con una mente, una facultad para pensar e indudablemente con un cuerpo físico que es una proyección de la mente, como veremos a continuación. Entonces, esto se puede ver perfectamente en cualquier aspecto de la vida, esa simultaneidad, esa asociación, con el simple hecho de tener hambre. Tenemos esa sensación de que, bueno, necesitamos comer, tenemos lo que denominamos hambre y, bueno, en principio recibimos una sensación en nuestros intestinos, esos típicos ruidos, y a continuación, pues podemos ponernos un poquito nerviosos, de alguna manera. Entonces ya nos afecta a nivel físico, con esas sensaciones, a nivel emocional, porque nos altera emocionalmente, nos pone nerviosos, y inmediatamente está la mente, que ya empezamos a pensar qué es lo que vamos a comer, qué es lo que vamos a hacer. Es decir, en un ámbito, digamos, como es la sensación de tener hambre, ya está todo el ser humano afectado. Pues en todos los campos ocurre exactamente lo mismo. Por supuesto que el cuerpo, digamos que es la cristalización de nuestra alma. Y yo, esa es otra especialidad que tengo, que es que lo reflejo en mi libro La tarea del alma. Porque a través del cuerpo se puede leer el alma. Igual que se puede leer una enfermedad, también se puede leer el propósito de nuestra alma. A través del cuerpo, porque ya digo que es una cristalización. Nosotros tenemos alrededor de nuestro cuerpo otros cuerpos sutiles que son invisibles para el ojo físico, salvo algunas personas que sí están preparadas, ¿no? Porque tienen ese aspecto desarrollado y se pueden ver, aunque el cuerpo etérico, que es el que nos continúa después del cuerpo físico, con leves ejercicios cualquier persona tiene acceso a ello. Los demás también, con ejercicios más profundos, pero el cuerpo etérico, ese de color celestito que tenemos a nuestro alrededor, que es el que nos acompaña siempre, porque en el momento que ese cuerpo se separa del cuerpo físico viene la muerte, porque ese es el que alimenta. De hecho, la ciencia emocional y espiritual está avanzando tanto que en realidad dentro de un tiempo, no se sabe cuánto, vamos a diagnosticar la enfermedad antes de que aparezca en el cuerpo físico. Porque en realidad el cuerpo etérico es donde se producen los bloqueos.
Y ahí es donde se generan los órganos y luego se hacen visibles en el cuerpo físico. Entonces hay hasta cámaras ya hoy muy potentes que recogen esto, incluso han fotografiado, por ejemplo, una rosa cuando estaba en capullo, y la han fotografiado, y en la fotografía aparece ya la rosa abierta, y cuando realmente luego la rosa floreció, pues salía perfectamente en la fotografía previa, cuando estaba en capullo. Pues esto se puede hacer también con el cuerpo humano. Entonces, pues ni siquiera llegará a afectar al cuerpo físico, porque ya en el cuerpo emocional buscaremos qué es lo que tenemos bloqueado y podemos transformarlo antes de que llegue ese momento. Entonces el cuerpo, indudablemente, hay que respetarlo, hay que cuidarlo, pero no podemos quedarnos en él, porque entonces vivimos una vida un poco difícil. Pues como os comento, somos espíritu, alma, viviendo una vida humana. Y bueno, esa vida es simplemente para evolucionar, para autoconocernos. Y indudablemente integrar esas partes nuestras que están en el inconsciente, como comenté antes, que es precisamente lo que nos aparta de la fuente divina de la que procedemos todos. Todos venimos de la fuente. Y bueno, tenemos distintas encarnaciones hasta llegar otra vez. Evolución siempre no es ir hacia adelante, al contrario, es ir hacia atrás, es llegar otra vez a la fuente de donde procedemos. Bien, otra cosa muy importante para este proceso de autoconocimiento, la mejor herramienta que tenemos los seres humanos es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos está hablando las 24 horas del día. Lo que pasa es que no le prestamos atención. Y si le prestamos atención es para llevar una vida materialista, sobre todo los medios de comunicación, el cuerpo. Hay gente que se avergüenza de su cuerpo y sin embargo no se avergüenza de su mente, o de sus emociones oscuras, pero sí del cuerpo. Entonces, bueno, el cuerpo nos habla, y siempre además dice la verdad. Él siempre dice la verdad. Si tú estás pálido y temblando, pues tienes miedo, y yo te digo, ¿tienes miedo? Y tú me dices, no, con la mente, pero el cuerpo dice la verdad, que es lo que te está ocurriendo dentro. Siempre dice la verdad. Entonces, es la mejor herramienta que tenemos. Y como decía antes, bueno, y termino con este apartado, porque no quiero, sería un tema muy extenso para explicar que, efectivamente, el cuerpo, como digo, hay que respetarlo, pero tenemos que evolucionar de nuevo para conectarnos con nuestra alma, porque de ahí viene, las personas apegadas al cuerpo, el materialismo, de ahí viene el miedo, y el miedo es lo peor que le puede ocurrir a una persona, y nada más que hay que ver lo que ocurrió hace unos años atrás, el estrago que hizo el miedo en la humanidad. Bueno, y entramos de lleno en el tema, ¿no? ¿Qué es la enfermedad? En primer lugar, voy a hacer una pequeña síntesis, porque en realidad no merece la pena, porque todos lo conocemos, en cuanto a la medicina en sí, ¿no? Pero bueno, vale, hay que recordarlo, ¿no? Siempre la medicina tradicional pues busca las causas pues de la antigüedad, ya lo sabemos, ¿no? Como pongo ahí. Incluso se consideraba que eran castigos divinos o por faltar normas de la tribu o normas sagradas, se pensaban que las enfermedades provenían de ahí. Hoy día aún sigue esa superstición también, que hay muchas personas que se creen que se enferman por un mal de ojo de otra persona, ¿no? O bueno, de otras, digamos, provenientes también de cosas endemoniacas y todo eso. Y bueno, si tú te lo crees, indudablemente te va a afectar. Si no te lo crees, no, porque en realidad ya vamos a ver cómo se genera lo que es conocido como enfermedad, que nosotros le denominamos síntomas. Bien, incluso por las malas conductas, que fue lo que yo viví en mi adolescencia, y hoy día eso está todavía muy arraigado. Hace unos días, no hace quizás 15 o 20 días, el hijo de una famosa artista española sufrió un ictus, ya sabéis a quién me refiero. Es una cantante, su hijo sufrió un ictus, y yo escuché en
en la televisión informando, es que la vida que lleva tal y que cual. Se creen que por la vida que lleva, que efectivamente no vamos a enjuiciar a nadie, pero bueno, pero eso le puede repercutir en otros sentidos, pero a nivel de ictus no, porque un ictus es un problema, está relacionado con la cabeza y con la sangre, y la sangre representa a la familia, los que son de mi propio clan, de mi propia familia. Entonces siempre que haya un conflicto con la sangre está relacionado a un conflicto familiar, y él tiene un conflicto familiar muy grave, y entonces él, ¿y por qué en la cabeza? Porque se desvaloriza a nivel intelectual, porque tengo un conflicto tan grande con mi familia que no sé cómo resolverlo. Y entonces viene el ictus, que es la hemorragia, que en definitiva cuando hay una hemorragia quiere decir, quiero irme de esta familia. Echamos la sangre fuera, símbolo, a nivel simbólico, me quiero ir de esta familia, porque lo que sea. Entonces, bueno, y no es por las malas conductas, es precisamente por un conflicto emocional grave, como acabo de explicar. Lo que piensa la medicina alopática, bueno, que la enfermedad es un desorden, cuando precisamente es todo lo contrario, es un gran orden, como vamos a ver, que viene siempre, procede de fuera. Las causas están en lo que comemos, en el clima, en los virus, en las bacterias, ¿comprenden? Y bueno, que además te toca porque pues, si tienes mala suerte, bueno, pues te has tocado. Si tienes buena suerte, pues bueno, no tiene nada que ver, como vamos a descubrir y como estamos ya mencionando. Incluso esto tratan de prevenirla a través del pinchazo, cuando no se puede prevenir, como vamos a ver, ni se puede prevenir ni podemos desechar, porque los seres humanos tenemos una conciencia bipolar, todo lo vemos de forma bipolar, hombre, mujer, alto, bajo, frío, calor, y entonces la enfermedad forma parte de la polaridad con la salud, salud-enfermedad. Entonces, ¿cómo vas a desechar un polo? Si desechas el polo se acaba la vida. Pero entonces nos hacen creer que vamos a desechar pues, el cáncer, la diabetes, cada día hablan de ese tipo de cosas. Eso es la industria farmacéutica. La enfermedad forma parte del ser humano, no, los síntomas, porque forman parte de nuestra evolución, como he mencionado y como vamos a seguir viendo. Entonces, nada se puede prevenir a nivel exterior. Puedes prevenir internamente a través del autoconocimiento, pero nada más. El gran error de la medicina tradicional, no así como dije antes de la ayurveda o la medicina china o la acupuntura, que sí se basa en el terreno, en lo que es el ser humano en sí, no en el cuerpo ni en la materia, pues que, bueno, que está enfocada en los síntomas y tratan de evitarlo, de impedirlo. Te duele la cabeza y te tomas un analgésico. Tienes una inflamación, pues te dan un antiinflamatorio. Y precisamente eso es contraproducente para nuestra salud, como vamos a ver. Porque estamos cortando el proceso de curación. Entonces el cuerpo aún tiene que sufrir más a nivel biológico. Porque estamos combatiendo cuando ellos están tratando de sanarnos, ¿no? Y bueno, esto, actuando así, bueno, pues lo que no se dan cuenta es que no es el cuerpo el que se enferma, es el ser humano completo, por llamarlo de alguna forma. Y bueno, esto, el síntoma en el cuerpo pues ocurre igual que la pantalla que refleja lo que le manda el proyector. Nuestro cuerpo es la pantalla y la proyección en nuestro cuerpo es lo que le manda la mente. Entonces por eso actúan sobre la pantalla. Quieren modificar la pantalla, que es el síntoma, que es el cuerpo. Y bueno, ahí eso es un fracaso, porque la pantalla, por mucho que le cambies de color, de tamaño, siempre va a reflejar lo que le manda la mente. El cuerpo va a reflejar siempre lo que le manda la mente. Entonces la pantalla simplemente es eso, la proyección de nuestra mente. Igual que el mapa no es el territorio, indudablemente. Nos da pistas, son indicaciones, son avisos sobre el territorio, pero no es en sí el territorio. Entonces esto hay que tenerlo muy claro.
Bueno, como he comentado, no está enfermo el cuerpo no crea nada. Es la proyección de la mente, es a nivel interno que tenemos un desequilibrio. Y ese desequilibrio pues se manifiesta en el cuerpo. ¿Para qué? Para que lo estudiemos, para que tomemos conciencia de él y podamos descodificarlo y trascenderlo. Entonces, a través de lo que hemos visto en la anterior diapositiva, pues lo que hay que cambiar es el programa interno. Entonces la pantalla cambia, ya tiene otra proyección diferente. ¿Cómo se crea? Esa es digamos, la manera de ver desde la medicina tradicional cómo se crea la enfermedad. ¿Cómo se crea a nivel biológico? Que es realmente lo que realmente le tenemos que dar importancia, porque nosotros somos biología pura y funciona a la perfección. Nuestro cuerpo es la máquina más perfecta, por llamarle máquina, ¿no? Que no debería ser así, porque es un templo sagrado mientras estemos en esta vida. Entonces, aquí fue el gran descubrimiento primero del doctor Hammer, que descubrió que la enfermedad es una respuesta física ante un conflicto estresante, dramático, que nosotros no expresamos lo que sentimos, y que además en ese momento no encontramos una solución para el conflicto que estamos viviendo. Por eso decimos que es un conflicto inesperado. ¿Cómo con un pinchazo vas a prevenir una enfermedad? Si tú estás perfectamente aquí, sales por la puerta y te encuentras a una expareja y ya has entrado en estrés. Entonces, ¿cómo vas a prevenir eso? Entonces, las enfermedades son conflictos dramáticos, inesperados, que ocultamos lo que sentimos en nuestro interior, porque si no lo ocultáramos y lo expresáramos, no habría síntomas en el cuerpo, porque el síntoma se graba, se bloquea, porque no expresamos lo que hemos sentido en ese momento. Y bueno, cuando ocurre esto, un hecho inesperado, dramático, mientras más dramático, más fuerte es el síntoma. Depende siempre de la intensidad del estrés que hemos vivido. Más cantidad de estrés, más el síntoma es más, digamos, más fuerte. Y cuando ocurre eso, pues en la psique está el pensamiento, la creencia que hemos tenido, el impacto que hemos recibido, e inmediatamente, simultáneamente, inmediatamente pasa al cerebro. Y el cerebro está programado para nuestra supervivencia. Entonces, inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Como el cerebro además no puede soportar una gran cantidad de estrés, lo va a mandar siempre a un órgano determinado. Recibo el impacto que hemos dicho, inesperado y tal. Inmediatamente el cerebro recibe esa impresión y como él está programado para la supervivencia, lo va a mandar a una parte de nuestro cuerpo. Pero no lo va a mandar aleatoriamente, sino que lo va a mandar a esa parte de nuestro cuerpo que está relacionada con el conflicto que estamos viviendo. Si estamos, digamos, con un conflicto de contacto-separación, como comenté al principio, bueno, pues lo va a mandar a la piel. Si es un conflicto relacionado con la vista, el no querer ver a alguien, el apartar a alguien de nuestra vista, va a afectar el ojo izquierdo en una persona diestra, en una zurda es al revés. Pero bueno, si quiero apartar a alguien de mi vista, me va a afectar el ojo izquierdo, no me va a mandar a un dedo de un pie, no, me va a mandar a la parte de nuestro cuerpo que está relacionada real o simbólicamente con el conflicto que estamos viviendo. Eso se entiende, ¿no? Si no, luego en el coloquio, pues bueno, anotar y eso, si lo que pueda aclarar en mayor profundidad, depende del tiempo también, que lo tenemos aquí, digamos, un tiempo determinado, pero bueno, hasta donde lleguemos, aquí estoy para tratar de aclarar cualquier situación. Entonces, bueno, eso que guardamos, que nos hemos callado
dentro de nosotros, ese sentimiento que no hemos expresado, que como digo se transforma en síntomas, eso nosotros le denominamos resentir. Eso es lo que nosotros en psicodescodificación vamos a acompañar a la persona que encuentre ese resentir, eso que no expresó en el momento en que sufrió el conflicto y que es lo que se ha transformado en síntomas, el resentir. Y hay dos tipos de resentires, y para que lo entendáis os lo explico. El resentir secundario es el que utilizamos el 28% de la gente, vamos, o quizás más, ¿no? Solamente la persona que conoce esto, pues esto no le da valor, porque el resentir secundario ya te digo, habitualmente recurrimos a él. Pongo un ejemplo, he tenido un accidente, ¿no? Y bueno, pues si tengo que contarlo a mi familia o a alguien, indudablemente voy a hablar, pues mira, yo iba tranquilo, tal, eso, escuchando música y de pronto vino un señor, se saltó un cedal al paso y me dio, o vino por detrás y no vio que estaba yo frenando y me dio por detrás. Y hablamos de lo que nos ha ocurrido, hablamos acerca de lo que ha ocurrido, pero no expresamos lo que hemos sentido en ese momento. Y eso es lo que realmente nos va a marcar. Entonces, el resentir primario, como digo, es esa parte, es lo que hay que buscar. El otro no tiene importancia. Y el resentir primario, pues, os pongo un ejemplo también, porque los ejemplos siempre son muy elocuentes. Vamos a suponer que cualquiera de nosotros va a un supermercado, un gran supermercado, ¿no? Superficies que se le llaman, ¿no? Y de pronto, pues, se nos acerca de esos vendedores que hay y tal, o que hacen promociones y empiezan a hablar con nosotros, no, es que no tenemos, empieza a hablar, insiste, tal y que cual, y al final le compras el producto sin tú tener intención, bueno, de alguna manera, por lo que sea, porque llevas prisa, por lo que sea, y bueno, pero al final te has ido con el producto y tú vas ya dándole vueltas y bueno, ¿para qué le compro yo esto si esto yo no lo necesito? Esto ya mentalmente empezamos a hablar. Y mira la tipa esta o el tipo este, y que cuál, esto y lo otro, y empezamos a hablar acerca de lo que nos ha ocurrido. Llegamos a casa, vamos dándole vueltas, llegamos a casa y está nuestra familia, pues mira lo que he tenido que comprar porque el pesado, la pesada esta, tal, me ha insistido, tal, y esto. Y bueno, la familia, como siempre, en estos casos, cuando estamos hablando de un resentir determinado, de una experiencia, pues no te preocupes, bueno, pero ¿qué? Eso tampoco es para tanto, te empiezan a decir, ¿no? Y ella sigue, incluso por la noche todavía sigue dándole vueltas y puede tener síntomas, puede ser el dolor de cabeza, puede ser otro síntoma, malestar, dormir mal, simplemente por un hecho. Pero ¿por qué creéis vosotros que esta persona le ha afectado tanto ese hecho? ¿Y qué sentimiento hay ahí? Pues seguimos buscando, aparte de la rabia, ira, más o menos es lo mismo, pero seguimos buscando qué puede haberle ocurrido a esa persona que le ha afectado tanto. ¿Perdón? Sí, hay indudablemente todas esas situaciones, con un simple hecho tan fácil, ¿no? Pero hay una gran desvalorización, ha vivido una gran desvalorización porque no ha tenido suficiente valor de decirle no me interesa en absoluto, que tengas mucha suerte y que vendas mucho, pero a mí no me interesa. Entonces ella ha expresado de forma secundaria, pero nunca ha expresado me he sentido decepcionada de mí mismo, me he sentido frustrada, porque eso me ha hecho desvalorizar, porque no me he sabido defender. Eso es lo que te hace enfermo. Entonces eso es lo que tenemos que buscar. Entonces la persona cuando llega a ese momento dice, oh sí, estoy muy frustrada, me he desvalorizado, no he tenido valor. Entonces al expresarlo ya empieza el cuerpo a recuperar su salud. Mientras que no, y sigamos dándole vueltas y vueltas y vueltas, que es el resentir este secundario, pues entonces el síntoma puede ir aumentando. Mientras que si tú lo reconoces y lo expresas, el cuerpo empieza ya a curarse por sí mismo. Él se enferma, él se cura. Bueno, esto más o menos para que... ¿Y para qué enfermamos? ¿Tiene algún sentido? Porque desde el punto de vista de lo que conocemos ahora, pues indudablemente pensamos que es una molestia, que es un incordio, como hablábamos al principio, y que hay que eliminarlo cuanto antes.
Desde el punto de vista biológico, como he resaltado siempre, es un programa biológico de supervivencia ante esa situación. Entonces, el enfermar, que bueno, yo digo enfermar aquí cuando doy charlas para que nos entendamos, porque estamos habituados a esa palabra, pero en realidad, como vamos a ver, no existe enfermedad como tal, como la denominan, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, ese programa es común además en todos los seres vivos. Vamos a suponer que una leona tiene un leoncito y de pronto está a su lado y ¡pum!, hay un precipicio y el leoncito se cae por el precipicio. La leona va a entrar en estrés, en un estrés muy grande, algo inesperado, un conflicto dramático, e inmediatamente, y a una mujer le pasa lo mismo que a la leona, ante una gran preocupación de un hijo, porque está atravesando una situación difícil, porque le hacen bullying, entonces, y la mamá está en casa y tiene una gran preocupación por un hijo. Entonces una mujer diestra que tiene una gran preocupación por un hijo se va a afectar el pecho izquierdo, porque el hijo lo coge con esta mano. Entonces el pecho izquierdo de una diestra está relacionado siempre con los hijos. Entonces una gran preocupación, tanto por parte de la leona como por parte de la madre, lo que va a afectar biológicamente es a las glándulas mamarias, porque como busca siempre el síntoma, busca la supervivencia individual y luego en segundo lugar de la especie, pues ¿qué va a ocurrir a nivel biológico? Que va a haber un nódulo o una inflamación de las glándulas mamarias. Las glándulas mamarias. No los tubos colectores, no. Las glándulas mamarias se van a inflamar. ¿Para qué? Pues para que la hembra o la mujer, la hembra en sí, porque esto es biología pura, con esa inflamación consiga tener más alimento para salvar al hijo. Y esto es simultáneo, y además siempre ocurre, ¿no? A una leona tú le ves después de ese estrés y va a empezar a salirle sangre, o sea, perdón, leche, y a la mujer igual. Entonces a la mujer le puede salir un nódulo o incluso un tumor, depende de cómo sea el grado de preocupación por su hijo. Pero así lo soluciona la biología, aumentando el tamaño de la glándula mamaria para que tenga más capacidad y más nutrición para alimentar y salvar la vida de su cachorro. Entonces ya digo que todos los seres biológicos ocurre exactamente igual. ¿Y por qué ocurre esto? Porque, como he dicho antes, el cerebro siempre está programado para la supervivencia del individuo. ¿Y cómo lo hace esto? ¿Cómo lo logra? Pues de dos maneras. Y lo vamos a ver también a nivel gráfico en la siguiente diapositiva. Todos los seres vivos tenemos un estado normal, que se llama normotonía, que se ve reflejado en la primera fotografía, que es en el estado diurno, pues ahí aumenta un poco el estrés propio de las actividades que tenemos que realizar durante el día. Entonces es un estrés mínimo. Y luego llega la noche, el estado diurno, entramos en vagotonía, que al dormir y al descansar, bueno, pues entramos en relajación. Eso todos los seres en una vida normal, sin conflicto. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos un conflicto, como dije antes, inesperado, que no expresamos lo que sentimos y que además no encontramos la solución? Bueno, pues entonces entramos en un gran estrés, como se ve en el gráfico. Bueno, el tiempo que dure el estrés, el tiempo luego que va a durar también la sanación, el proceso de sanación. Bueno, en ese estado de estrés es cuando realmente lo estamos pasando mal, pero no notamos síntomas. Pero, sin embargo, los órganos se empiezan a alterar, aunque no sentiremos síntomas. Por eso nos vamos al médico. Esto es muy importante, como dije antes, porque aquí están las dos fases de la enfermedad. En fase de estrés, el órgano, es decir, lo estamos pasando mal, pero no hay síntomas. No notamos nada, pero el órgano se está deteriorando. Bueno, vamos a suponer que
el conflicto que tenemos lo solucionamos consciente o inconscientemente. Ese estrés, bueno, desemboca en un proceso que llamamos el proceso de sanación, o proceso de curación del cuerpo. Ese proceso, y aquí tengo una diapositiva que lo explico, me parece, para que también lo veáis. Ahí es cuando, digamos, se activa, como digo, el proceso de curación a través de un proceso inflamatorio. Siempre que hay una inflamación, el cuerpo ya empieza a curarse, pero es cuando realmente vienen todos los síntomas. Y los síntomas, pues, son todos los que conocemos. Desde dolores de cabeza, sudores, según vamos avanzando, pues cada vez son mayores, fiebre, puede haber incluso hemorragias, pero sin embargo estamos en proceso de curación del cuerpo. Y ahí es cuando nosotros vamos al médico, cuando tenemos esos síntomas, y sin embargo el cuerpo se está curando. ¿Y cómo hace esto? Pues porque el cerebro en la vida normal tiene el funcionamiento en vida normal, que es el que, como he comentado, no hay ningún cosa que nos afecte gravemente, es una vida normal, simplemente con el estrés diario. Pero cuando llega ese momento de la segunda fase de la curación, pues bueno, ahí es cuando realmente nos vienen el dolor, todos los síntomas que hemos comentado. Y bueno, eso es, de hecho, yo que he vivido algunos años en Inglaterra, ya los médicos tradicionales, cuando llegas con un proceso de inflamación no te dan medicamentos. Ya están habituados y te dicen, incluso ellos, no, es que el cuerpo se está curando. Y un simple corte que uno se dé en un dedo y sangra, pues te cortas, digamos, te limpias y tal, la sangre se corta porque ahí llegan biológicamente los gérmenes que lo van a curar y al día siguiente hay inflamación. Y es porque está el proceso de curación. A través de la inflamación, ¿qué es lo que ocurre? Que es lo más sorprendente, lo que más os va a sorprender ahora por el gran, digamos, impacto que hemos recibido durante estos últimos años con los virus y las bacterias. En ese proceso de inflamación, ahí es cuando aparecen los virus y las bacterias y los hongos, para sanar la parte del cuerpo que ha sido deteriorada y dañada por el impacto o por la emoción. Entonces, cuando aparecen estos microorganismos, y sin embargo la industria farmacéutica nos dice que son los virus y las bacterias los que ocasionan las enfermedades. No, son precisamente los que reparan la enfermedad, para entendernos. Y no lo hacen de una forma aleatoria, ni muchísimo menos, porque la biología es perfecta. Si yo tengo un conflicto relacionado con cambiar mis creencias, entonces me va a afectar un virus. Y tú vas al médico, te va a analizar, tienes un virus. ¡Wow! Terrible. Bueno, pero el virus es el que cambia la información de las células. Y entonces los seres humanos nos ayuda a cambiar nuestras creencias. Por eso actúan los virus, para que cambiemos nuestras creencias. Estamos estancados en ellas. Si, por ejemplo, se trata de una limpieza, no van a acudir virus, van a acudir bacterias al lugar. Y si tenemos una mente muy apegada al pasado, y entonces cuando tengamos en el proceso de curación nos van a aparecer los hongos, porque los hongos viven de las cosas muertas, las cosas del pasado, lo que está muerto, y ahí acuden hongos. O sea que no acuden así, vean. Y además, una cosa, todos los seres humanos, que por eso la medicina empezó a achacar de que, sobre todo empezó todo en Louis Pasteur, ¿no?, el francés, a achacar precisamente que eran los gérmenes los que producían las enfermedades, porque cuando se inventó el microscopio, bueno, ya ellos empezaron a ver que cuando había un síntoma, analizaban y siempre había gérmenes allí. Y entonces empezaron a decir, bueno, pues el germen es el que produce la enfermedad. Pero luego Louis Pasteur, que no era médico siquiera, era un químico que tenía un laboratorio,
y se empeñó en esto. ¿Por qué? Porque se metió ya por medio ya la industria farmacéutica. Sin embargo, tenía un amigo, Bernard, que le dijo, no, es que incluso las micobacterias están antes que las células, y en nuestro organismo nosotros tenemos más micobacterias que células en nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos en nuestra boca, si la analizan, hay muchísimas más micobacterias que células, pero están ahí. Mientras que no tengamos un conflicto, como hemos dicho, ellas no van a actuar. Entonces, eso es lo más importante que tenemos que averiguar, y que investigar en nuestra vida. Y ahí es precisamente el gran error que cometemos, de que vamos al médico cuando tenemos síntomas, y ese es el proceso de curación que nuestra biología hace en esa segunda fase de la enfermedad. Os pongo ejemplos que son, como digo, muy elocuentes. Vamos a suponer que yo tengo un conflicto relacionado con esto me huele mal. Y no es que me huela a nivel físico, ya sabemos, a nivel psicológico significa sospecho, tengo sospechas, por eso todos los síntomas relacionados con la nariz son personas que son muy sospechosas de todo. Siempre están imaginándose cosas que la mayoría no ocurren, tienden a la sospecha. Entonces, bueno, sospecho y tengo un estrés, no sé si este me va a traicionar, si me va a engañar, y estoy con esa sospecha, entro en estrés. Bueno, pues en el proceso de estrés, nada. Pero simplemente yo estoy alterado internamente. Pero vamos a suponer, de pronto, bueno, pues pasa el hecho y no ocurre nada, o yo resuelvo la situación, me doy cuenta y lo arreglo, entonces ya acaba el estrés, porque ya he solucionado el problema. Entonces viene la fase de curación. En el proceso de estrés, que como digo, nosotros no notamos nada, pero nuestra mucosa nasal se van a producir unos agujeritos, unas cavernitas, que es la alteración que ha habido. Y a nivel biológico me dice, ¿y qué significa que yo tenga esas, que me haya producido mi inconsciente esas? Pues para que tenga más espacio y huela mejor el peligro. Todo es biología. Si yo hago cavernitas, pues hago más espacio en mis fosas nasales. La biología actúa así. Ella resuelve el conflicto a nivel biológico, hasta que nosotros lo resolvemos conscientemente. Pero de hecho, se ha ulcerado nuestras fosas nasales, las células de las fosas nasales, para que haya más espacio y yo pueda oler mejor la sospecha que tenía de peligro. Pero, ¿qué ocurre? Como se ha solucionado, al día siguiente, ¿qué es lo que voy a tener? Mocos, una gran mucosidad, en general, pues puede que tos, si ha estado mezclado también algo que no he expresado. Y entonces cuando vamos al médico, tengo muchos mocos y no paro de soltar y ya he llenado varios pañuelos y tal. Bueno, pues estás en proceso de curación, porque ahora han ido las micobacterias, los virus o las bacterias o los hongos, han ido a reparar esos agujeritos que se han hecho. ¿Comprende? Y luego el cuerpo, en la reparación, lo que sobra, pues el cuerpo lo elimina. Y son a través de los mocos, la tos, los síntomas, están liberando el estrés que ha habido y que yo no sentí nada en ese momento. Así es como funciona la biología. Cuando hay síntomas en nuestro cuerpo, el cuerpo se está curando, porque hemos resuelto la situación estresante, consciente o a veces inconscientemente. Yo traté a una mujer, por ejemplo, con un tumor en el pecho derecho, porque tenía un conflicto el pecho derecho, una mujer diestra, está relacionado con la pareja, porque el niño lo tiene aquí y la pareja tiene que estar a su lado protegiendo a la hembra. Eso es algo biológico. Pero si llega un momento en que la mujer necesita la protección del macho y no la tiene, pues va a sufrir un gran estrés la mujer y le va a afectar a su mama derecha. Falta de protección. Y bueno, ¿y qué pasó? Pues esto la traté y tal. Y cuando fue otra vez ya había desaparecido el tumor. ¿Y por qué? De inmediato. Pues porque en realidad ella ya empezó a pensar, bueno, ¿para qué quiero yo un hombre aquí a mi lado que realmente no me ayuda cuando llega el momento? Esto, me he sentido separada y tal y que cual, no me ha protegido. Y bueno, y el hombre de pronto llega casi y le dice, nena, que mira, que me voy, que estaba que no separaba. Ya ha resuelto el conflicto, porque eso es lo que ella quería ya.
separarse porque no lo necesitaba, porque al contrario, no le había apoyado. ¿Y para qué lo quería, como si dijéramos, ¿no? Bueno, cuando él le dice, bueno, pues inmediatamente ya ha resuelto el conflicto, aunque inconscientemente, y el tumor se va de inmediato, viene la reparación, que vienen los síntomas, pero si tú esperas 10 días, 15 días, lo que sea, a veces depende del estrés que hemos vivido, pues el periodo de recuperación es más o menos largo. Pero tú quédate tranquila, quédate en la cama. Si estás muy cansada, que es otro de los síntomas que aparecen, el cansancio, y es precisamente porque a través del sueño, a través del cansancio, de estar en la cama, es como cuando el cuerpo se recupera. Por eso las personas por la noche, cuando tienen alguna enfermedad, empeoran, pero luego por la mañana se encuentran mejor, porque el cuerpo se repara en estado de reposo. Entonces simplemente una alimentación adecuada, expresar lo que hemos sentido, que ahora entramos de lleno en cómo crear salud también, pero bueno, eso por ahí vamos. Bueno, ya lo he comentado, que en ese proceso empieza en la segunda fase. Hay que reparar el órgano que ha sido dañado en la fase de estrés. Esto más o menos es lo mismo. Entonces, aquí viene el quid de la cuestión. Los virus, como acabo de decir, las bacterias, los micobacterias no son las que crean las enfermedades. Y hemos creído el engaño que nos han montado estos años atrás. Y indudablemente no son los virus, es la creencia, el miedo es el que hace que te enfermes. Esa mañana yo, para venir para acá, entré a una gasolinera que hasta hace poco el señor que estaba a cargo de la gasolinera siempre llevaba mascarilla. Y esa mañana yo le digo, ¿me saca por favor el instrumento para medir la presión de las ruedas? ¿No? Y entonces él lo saca y se ha acercado a mí, porque le digo, ¿funciona bien esto? Y dice, yo creo que sí. Entonces se acerca así, y le digo, te felicito. Y me dice, ¿por qué? Digo, porque te has acercado a mí sin mascarilla. Y dice, bueno, sí, ya, es que ya me he dado cuenta que lo que querían era crear aglomeraciones en los hospitales para meter miedo. Digo, y otras cosas más. Sigue investigando, me vas a encontrar alguna cosa más. Pero bueno, ya la gente va despertando y se va dando cuenta. Entonces no son los que crean las enfermedades, precisamente son los que ayudan a recuperar el deterioro que ha habido en nuestro cuerpo como consecuencia del estrés que hemos vivido. Siempre la enfermedad viene del estrés, no ni de fuera ni de nada. Y indudablemente no se contagian, porque si es que ya los virus están dentro de nosotros y las bacterias las tenemos nosotros. Y solamente se alteran para reparar el cuerpo. Entonces, bueno, si quieren luego profundizamos en este tema. Y luego, ¿dónde tenemos que buscar? ¿Dónde vamos a encontrar la creación de los síntomas, ¿no? Bueno, pues, en primer lugar, en la edad contemporánea, en nuestra etapa actual. Vamos a suponer, si yo hace un año atrás no tenía nada y a partir de un año tengo un tumor, tengo que buscar qué es lo que ha pasado en mi vida en ese periodo de tiempo. Incluso más sencillo, si esta mañana o a las 6 de la tarde yo estaba bien y a las 6:30 tengo dolor de garganta, tengo que buscar qué es lo que ha ocurrido, qué conflicto he vivido yo de estrés relacionado con la expresión o no expresión. Porque la garganta está relacionado, es un problema territorial, de cuando no me defiendo, los bronquios y la garganta, porque no me he sabido defender ante una situación y se ha creado un estrés y bueno, y luego el dolor y tal viene cuando se empieza a curar, porque el dolor te hace que no hables y tal. ¿Para qué? No. Para que el cuerpo repare. Es lo mismo que si yo me subo ahora en una cinta de esa de correr y bueno, insisto y más de lo habitual, pues mañana ¿qué es lo que va a ocurrir? No me voy a poder mover. ¿Comprende? Me parece un robot. ¿Por qué? Bueno, porque he cedido los límites a nivel muscular y bueno, y voy a tener agujetas. Y entonces el cuerpo te dice, esto hay que repararlo. ¿Cómo? No te puedes mover. Entonces, por eso no me puedo mover, porque está reparando el estrés que viví ayer, porque me excedí en el límite. Entonces siempre ocurre así. Bueno, entonces
ya te digo, si ha ocurrido este problema, pues bueno, voy a buscar qué es lo que ha pasado, qué he vivido de estrés. En vez de ir al médico primero porque tengo dolor de garganta, voy a buscar qué es lo que me ha pasado, qué he vivido, si lo tengo muy cerca. Ha sido reciente. Entonces, fácil. Por eso digo que, como he comentado al principio, no tiene nada que ver con creencia, no. Simplemente tienes que investigar en tu vida y buscar el estrés que te ha ocasionado determinada vivencia. Bueno, es el momento actual. Luego hay un periodo de nuestra vida muy significativo. Si no hemos encontrado, si no hemos vivido hoy nada y tenemos un síntoma, bueno, pues entonces hay que buscar, y está lo que se llama el proyecto sentido, que abarca 9 meses antes de la concepción, lo que es preconcepción, 9 meses antes de que la mujer quede embarazada, ya puede haber, puede surgir ahí un conflicto. Durante el embarazo, que ahora veremos, indudablemente, el parto, hay que saber cómo fue nuestro parto, porque esto va a tener mucha repercusión en nuestra vida, la forma en que nacemos, ya veremos. Y hasta los 3 años de edad. La preconcepción. Nuestros papás son ingenieros genéticos. Y antes de quedar embarazada, a veces hay que ver cómo está la pareja, si está bien. Y están deseosos de tener un hijo, los dos conjuntamente. No el hecho de que uno quiere y el otro no. Entonces ya va a haber ahí un conflicto para el futuro bebé que ya está esperando. Entonces también hay veces que las parejas a lo mejor no tienen una relación ya muy saludable como pareja, y de pronto a uno se le ocurre, oye, ¿por qué no tenemos un hijo a ver si nos une otra vez y empezamos de nuevo? Estás programando a tu hijo, a tu futuro hijo, para que os mantenga unidos. Ese es el programa que trae, de mantener unidos los papás. Y los papás, lo más seguro, cuando empieza ese conflicto, se van a separar al final. Y ese niño va a vivir con conflictos de culpabilidad toda su vida, porque no está cumpliendo el programa por el que fue creado. ¿Comprende? Y entonces él va a buscar siempre uniones con los padres, con los abuelos, con los amigos, con todo el mundo, porque él ha sido programado para unir a la gente. Y claro, va a fracasar una y otra vez, porque como no dependen de ellos, entonces así programamos en la preconcepción. Hay más cosas, pero bueno, para no extenderme mucho. Entonces, bueno, hay que estar muy preparados para cuando decidimos tener un hijo. Luego, el embarazo. Todo lo que vive la mamá lo va a vivir el bebé, porque no hay separación entre la mamá y el bebé cuando está dentro del vientre. ¿Perdón? ¿Se oye? Ok, creí que se había desconectado. Bueno, es un periodo importantísimo, porque depende, si la mamá está contenta y feliz, el bebé está contento y feliz. Si la mamá está deprimida, porque le ha ocurrido algún trauma durante el embarazo, como yo he tratado casos hasta de depresión. Yo siempre pregunto, bueno, ¿y cuándo empezó la depresión? Me dicen, de toda la vida he estado deprimido, toda la vida. ¿Qué le pasó a tu mamá cuando estabas embarazada? Ah, bueno, le pregunto a mi mamá, me ha dicho que murió su padre o murió un hermano. Tal. El duelo ese se transmite al niño en forma de depresión, o al niño o la niña. Entonces, no, se va programando, porque el bebé está alimentándose de la mamá a nivel físico, a través del cordón, a nivel emocional, a través de las emociones del amor, y a través mental, por sus creencias, su forma de ver la vida. Entonces, bueno, la verdad es que tienen una gran responsabilidad las mamás, en este sentido, porque, bueno, es que la vida del bebé depende de ellas, en este sentido, ¿no? La forma en la que naces también es muy importante. ¿Cómo ha sido el parto? Hay que preguntarle a nuestros papás si que tengamos posibilidades, porque por ejemplo, si el parto es muy rápido, de estos que casi no te da tiempo a llegar, ese bebé que nace, para él el tiempo va a ser esto primordial, va a llegar antes a la cita y tal, porque para él el nacer rápido le salvó la vida, y eso es el programa que se graba en su cerebro. Y entonces ya le digo, para él va así siempre con prisas y corriendo, porque eso le salvó la vida. Todo lo contrario, si el parto es muy lento, que tarda un día o dos, pues ese bebé que viene va a ser un bebé en el que va a tener una gran paciencia y tú vas
Imagínate dos hermanos que uno haya nacido muy rápido y el otro muy lento. El que ha nacido lento, bueno, pues se va a tomar las cosas y el otro no va a poder porque para él es primordial lo contrario, ¿no? O entre parejas, ¿no?, que hayan nacido uno así y otro asado, ¿no? Los partos que vienen de nalga, por ejemplo, casi siempre son producto de que o bien la mamá o el papá o incluso los dos han querido un sexo diferente al que viene. A lo mejor hay una nena y querían un nene. Entonces el bebé viene mostrando su sexo. ¿Ve? Esto es lo que soy un nene, soy una nena. Es mostrar el sexo. Por eso se viene de nalga. Pero que incluso si se habla y esto se conoce y se le habla, por favor, que bueno, sí, perdona, disculpa, esto, hemos tenido ese deseo, pero ahora te amamos y tal. Ya el cerebro ya está tocado, pero bueno, se empieza a hablar y puede que se dé la vuelta. Aunque hoy día también ya la medicina en este campo ha progresado y aunque vengan así les hacen nacer, ¿no? Y es preferible eso que no una cesárea, porque una cesárea puede repercutir muy negativamente en el bebé porque han interrumpido su proceso de nacimiento. Han nacido cuando el médico ha querido, la mamá, no cuando él ha madurado en el interior para nacer. Entonces son personas que van a tener muchas dificultades para culminar los proyectos en la vida, porque como él necesitó ayuda para nacer, va a necesitar ayuda para todo. O alguien que nace con forces, pues son personas que se van a transformar en muy mentales, porque su cabeza les salvó la vida. Entonces van a ser personas muy intelectuales. Entonces, bueno, imaginaros, esto es muy importante conocer cómo hemos nacido y bueno, para poderlo trascender. Los primeros años de vida, igual, hasta los 3 años de edad, sigue la misma proyección de la mamá sobre el bebé. Pero ya empieza un poquito, y hasta los 9 años ya empieza también los conflictos de papá, de los que tenga papá, o algún abuelo o abuela que también colabore en la crianza, ¿no? Pero, aunque el conflicto sea de papá, vamos a suponer que le han tirado del trabajo, y el papá está frustrado, enfadado, en fin, un montón de sentimientos negativos porque ha sido inesperado para él, lo que hemos comentado. Pero eso el bebé no lo va a vivir así. Si la mamá confía en su papá en que va a encontrar un trabajo pronto y porque cree en su capacidad, todo lo que sea, al bebé no le va a afectar. Pero si la mamá lo vive con frustración, entonces esa frustración sí que la va a vivir el bebé. Es decir, las vivencias del papá las va a vivir el bebé a través de los sentimientos de mamá. Incluso hasta los 9 años de edad. Si la mamá no tiene conflicto, el nene no va a tener conflicto, aunque el papá siga con su frustración y con su enfado. Porque lo vive todo a través del prisma de la mamá. Y esto es así hasta los 3 años fijo, 100%, pero hasta los 9. Incluso el ser humano ya empezamos a tener una independencia emocional a los 14 años. Hasta esa edad siempre hay que preguntar los conflictos de la mamá y del papá y de los abuelos si también están ahí presentes. Y a partir de los 14 años yo ya trato a los chicos, a los adolescentes, ya de forma individual, ya tienen una autonomía emocional, ya son responsables de lo que ellos sienten, pero de ahí para atrás no. Bueno, y luego por último, si en la época actual no hemos encontrado nada y en la época del proyecto de sentido tampoco, pues nos tenemos que ir a nuestro árbol transgeneracional, el árbol del clan. Y bueno, vamos a ver qué ocurrió en una persona de mi árbol con el cual yo tengo afinidad, que he heredado un programa de él. Entonces, ¿cómo se sabe esto? ¿Cómo se averigua? Porque la persona esa, con la que tengo yo afinidad, y a lo mejor tuvo un accidente a los 20 años, y yo a los 20 años tengo un accidente, porque estoy repitiendo el programa, entonces tengo que buscar ese ancestro a través del nombre. Si me llamo igual, ya tengo el programa con ese ancestro a través del nombre, no hay que buscar más. Pero si el nombre no coincide, si son 2 nombres hay que buscar los 2 nombres, pero si el nombre no coincide, entonces tengo que recurrir a la fecha de nacimiento. Y mi fecha de nacimiento tiene que coincidir el mismo mes, más o menos 10 días, con la de mi ancestro. Vamos a suponer esto, que nazco en junio, el 15 de junio. Bueno, pues tengo que buscar si nació en esa fecha o
desde el 5 de junio al 25, más o menos 10 días. Hay personas que cuentan durante todo el mes. Yo me ciño para más seguridad, entre más o menos 10 días de la fecha de mi nacimiento, y vas a encontrar siempre a alguien. Has heredado ese programa, de ese ancestro. ¿Para qué? Porque hay una inconsciente familiar. Y la tarea del clan familiar es resolver los conflictos que han quedado pendientes de nuestro árbol. Y bueno, y hasta que al final alguien lo repara. No van a parar, porque si no van pasando de generación en generación hasta que lo resuelve. Vamos a suponer que hay una desvalorización dentro de un clan de la mujer, una desvalorización como mujer, pues van a traer hombres maltratadores. Y mi abuela, mi bisabuela le maltrató a mi abuelo, mi abuela igual, mi madre igual y yo igual. Entonces yo tomo conciencia de ese programa que está heredado en la familia y lo resuelvo. Me enfrento a mi pareja y digo, che, no, tú a mí me vas a respetar como yo te respeto a ti. Entonces, cuando tú sanas un conflicto de este tipo, todo el clan se beneficia, los que han pasado por él, y ya no se va a reprogramar en los que vienen en el futuro, hijos y nietos. Entonces, muy importante, muchos programas los heredamos del transgeneracional, y esta es la forma de averiguarlo. Nombre y fechas de nacimiento. Sobre todo cuando hay accidentes y ese tipo de cosas, o enfermedades que ya vienen el bebé con ella. Una enfermedad que nace un niño con ella, pues o es un conflicto que ha vivido la mamá durante el embarazo o en la preconcepción, o ya hay que buscar en el árbol generacional. Bueno, y pasamos ya al final. ¿Cómo crear salud? Con todo lo que hemos estado hablando. Bueno, pues en primer lugar, indudablemente, como hemos hablado, que la salud no se puede prevenir, como nos han dicho, ni nada de eso, porque la salud es un proceso no estático. ¿Estás salud o estás enfermo? No, la salud es un proceso muy dinámico que se alcanza a través de tener una buena comunicación con nosotros mismos. Debemos estar siempre vigilando nuestros pensamientos y nuestras emociones y cambiar esas emociones y esas creencias hasta alcanzar un estado de equilibrio y de salud mental y de paz y tranquilidad mental. Ese es el primer requisito para crear salud. Estar vigilante de pensamientos y emociones. En segundo lugar, pues vamos a buscar siempre para qué mi inconsciente me manda este síntoma. Porque como hemos dicho antes, siempre lleva un propósito de supervivencia. Entonces vamos a buscar, vamos a suponer, si yo tengo otitis, pues qué conflicto puede haber para que yo no oiga las recriminaciones que me hace mi mamá y mi papá todo el tiempo. No, no, no. O que te insulten. Alguien te insulta, para ti te hiere internamente, entonces tu biología te va a provocar un problema en el oído, sobre todo en el izquierdo, apartar a algo que no quiero oír. El derecho es todo lo contrario, es quiero acercar a alguien que no oigo. Pero bueno, la otitis, el motivo es para que tú no oigas eso que a ti te hiere. Es la solución que da la biología. En los ojos exactamente lo mismo. Si te sale un síntoma es porque tú quieres apartar algo, como dije antes, de tu vista. Son conflictos de separaciones. O estoy viendo a alguien que no quiero ver, lo dije anteriormente. Entonces tengo que buscar siempre, en primer lugar, una infección urinaria de una persona. Bueno, la vejiga, toda la orina, como hacen los animales también, todos los seres vivos igual, la utilizamos para marcar el territorio. Entonces, si yo tengo una infección de orina, tengo que buscar, que además es un proceso de curación, ya está más o menos resuelto el conflicto, pero tengo que buscar, previamente ha habido alguien que me desorganiza mi territorio. Sobre todo esto le pasa mucho a las mujeres. La cistitis, casi todo afecta a las mujeres, que previamente, si no ha habido abusos en el árbol, que también afecta a la cistitis, son siempre conflictos en la mujer de desorganizar el territorio.
Porque mi marido no me friega la cocina como yo quiero, o no me ordena los armarios como yo quiero, o mis hijos vienen del deporte y me dejan las zapatillas por allí, las bragas por allá. En mi territorio está desorganizado. La mujer va a coger cistitis, el hombre es para marca, el macho es marca. Él no tiene que meterse para nada en la organización de la casa. Eso le corresponde a la hembra. Así que si alguien lo hace, su mujer tendrá cistitis y es por esto. Entonces siempre hay que preguntarle, nena, cariño y tal, ¿cómo quieres que ponga las camisas? Y ella te dirá, mira, las camisas en este lado. Y así una encima de la otra, y lo otro aquí, y en el cajón la ropa interior. Y entonces tú haces así y no habrá problema. Ahora, si te metes a modificar, entonces sí. Igual que si hay que llamar al albañil, pues eso lo hace el macho. Si hay que reparar la alambrada, eso lo hace el macho, porque es el que impide que otros machos entren en el territorio donde está mi hembra y mi descendencia. Entonces, el macho siempre es un problema de marca el territorio cuando tiene problemas urinarios. O por ejemplo, ¿en qué me ayuda a mí mi biología mandándome un esguince de tobillo? Pues muy sencillo, porque los tobillos sirven para marcar la dirección de nuestra vida. Entonces, si yo quiero tomar una decisión y no encuentro apoyo en mi pareja o en alguien que esté conmigo y quiere que yo vaya en otra dirección contraria a la que yo quiero, bueno, voy a entrar en un estrés, porque voy en una dirección que yo no quiero. Entonces, ese estrés, ¿cómo lo repara la biología? Con un esguince, con una torcedura. ¿Y en qué me ayuda? Pues ya me quedo quieto, ya no me muevo, ya no voy en la dirección que no quiero ir. Y además me va a permitir pues reflexionar sobre el asunto y decirle, oye, nena, nene, no, mira, esto me afecta a mí más y la decisión que voy a tomar va a ser esta. Entonces el E15 se va de inmediato. Yo he conocido casos que han escayolado, han dicho 3 meses y en una semana, pum, ellos mismos se han cortado las escayolas y siguen ya, porque tú ya has resuelto el conflicto. El problema, los síntomas duran cuando no resolvemos el conflicto o cuando, que es lo que la medicina llama las enfermedades crónicas. Es porque la persona no ha solucionado el conflicto original del síntoma. Sobre todo esto, la hipertensión, la diabetes, estas enfermedades que llaman crónicas. La hipertensión es un conflicto familiar, porque está la sangre de por medio, en el que la persona que tiene hipertensión, pues el corazón y tal, le manda una gran cantidad de sangre. ¿Para qué? Para que luche, para que se defienda, ¿comprende? Pero tiene una creencia que si yo lucho contra alguien de la familia se va a separar. Y entonces la reprimo. Y entonces tengo la sangre ahí porque no me atrevo a defenderme. Entonces son ya conflictos incluso puede ser de transgeneracional. Hay que ir hacia atrás. Con la diabetes lo mismo también. ¿Por qué ocurre? Precisamente porque también ha habido muchas separaciones en las familias. Porque la diabetes, que me sube la sangre, que es lo mismo, el azúcar, que es lo mismo, el azúcar es lo que a nosotros nos da energía. Y entonces te ponen ahí una cantidad grande de azúcar para que te defiendas. Porque en el fondo es una persona luchadora, pero no se atreve a defenderse, entonces siempre tiene el azúcar ahí. ¿Por qué? Porque también en el clan ha habido separaciones. Siempre algún diabético, preguntarle por casualidad, si es de la familia, si ha habido separaciones en su clan antes, y él las ha heredado, ese programa. Entonces, bueno, eso ya cuesta más porque es una creencia, pero ya empiezas a tomar conciencia de eso, y cuando tengas un conflicto, pues lo vas haciendo, vas expresándolo suavito, tal cual, siempre sin culpabilizar, siempre responsabilizando de que esto lo siento yo, pero bueno, tengo que expresarlo, y así se van resolviendo las situaciones. Y bueno, eso lo acabo de decir. Cuando yo descubro cuál es el resentir, lo que yo no expreso, que tengo guardado dentro de mí, bueno, pues una vez que descubrimos cuál es el síntoma, ¿para qué me manda mi inconsciente eso? Bueno, pues tengo que expresarlo. Y si no tengo nadie para expresarlo, me pongo frente a un espejo y lo expreso, escribo una carta. Pero lo que se trata es que exprese lo que tú no has expresado, que es lo que ha bloqueado la energía en tu inconsciente. Si todos expresáramos, no habría enfermedades, no habría síntomas.
Pues como hemos dicho antes, el síntoma es por no haber expresado, por guardar en nuestro inconsciente, por lo que sea. Como hemos dicho, hay muchos motivos. Por eso no se puede juzgar a las personas, porque todos tenemos nuestros motivos para ser como somos. Pero bueno, también tenemos la responsabilidad de cambiar esas situaciones. Solamente podemos hacerla nosotros. Por eso digo, la sanación, bueno, solamente depende de nosotros, de nadie más. Si no nos sanamos, nadie nos puede sanar. Ante una situación conflictiva, disculpad un momentito. ¿Qué podemos hacer? Pues, en primer lugar, aceptar la situación que estamos viviendo. Si se puede cambiar, o puedo yo cambiar, pues se cambia. Si no podemos cambiarla, porque no depende de nosotros, bueno, aceptar que no la puedo cambiar. Y la otra opción es separarte del conflicto. Pero la primera es aceptar el conflicto en sí. ¿Entendido? Bueno. Y luego, indudablemente, como hemos dicho, el cuerpo hay que cuidarlo, indudablemente. No para adquirir salud, porque como habéis visto no tiene nada que ver con el exterior de la salud, que son todos estos motivos internos, pero indudablemente, ¿qué conseguimos nosotros con hacer ejercicio, con practicar yoga, relajación, una alimentación sana, una respiración? Aparte de respirar en lugares con mucha vegetación, frondoso, también hay determinados ejercicios que son esenciales, y os voy a transmitir uno aquí para que lo tengáis a mano permanentemente cuando tengáis algún conflicto, que se trata simplemente de cualquier situación. Vamos a suponer que yo tengo miedo al futuro, y bueno, lo tengo muy arraigado, y siempre que se presenta una situación pues tengo miedo a lo que va a venir, que nunca lo saben, pero bueno, hay ese miedo. Bueno, pues uno se sienta tranquilamente, incluso luego ya lo puede hacer en cualquier lugar, pero al principio te sientas. Empiezas a tomar aire por la nariz, hinchas todo tu pecho y después, para soltar, soltamos por la boca, pero hinchamos nuestro abdomen todo lo que podamos. Entonces sería, y luego, y con la imaginación lo que hago es llevar el miedo, tomo conciencia de miedo al futuro. Entonces, voy llevándolo el hombre hasta unos centímetros por debajo del ombligo, que es donde está situado el ara. Y la mujer lo lleva hacia su útero. No se va a contaminar el útero porque hagamos esto, ¿no? El útero lo que hace es transformarlo en salud. ¿Y por qué esto es tan beneficioso? Y yo lo practico a diario, esto, porque todas las emociones negativas, la mente egoica del ser humano está situada en el plexo solar, en un órgano que se llama el diafragma, que es como, el diafragma es como si fuese como un paracaídas, como un parapente, bueno, ahí es donde están situadas todas estas emociones, el miedo al futuro, todas las emociones negativas, ¿no? Están ahí. Y tenemos que integrarlas dentro de nosotros. Si yo tengo miedo a carecer, tengo miedo a la escasez, no puedo trascender la escasez intentando ganar más dinero, porque precisamente el ganar más dinero te está motivando el miedo que tienes a la escasez. Entonces lo que hay que hacer es integrar el miedo a la escasez o el miedo al futuro, lo que sea. Hay que integrarlo dentro de nosotros, porque nosotros tenemos una conciencia bipolar y ambos polos tenemos que lograr el equilibrio interno. Entonces así es como se hace. Y con la conciencia lo llevo ahí. Bueno, esto lo podéis comprobar. Es que yo lo llevo muchos años comprobando, y en todas partes, en los talleres que hago y todo eso, siempre enseño determinadas respiraciones. Y esto vale para todo. Bien. Y, por último, la solución final. La coherencia. Una persona coherente, sea lo que sea, siempre va a ser una persona sana. Y la coherencia es pensar, sentir, hacer, actuar en la misma dirección. Porque el problema, ¿cuándo viene? Cuando yo tengo que ir a un lado,
y no quiero ir, pero me obligan porque mi mamá quiere que vaya todos los fines de semana a tomarme la paella, pero yo no quiero ir. Pues yo me quiero ir al partido de fútbol, me quiero ir con mi mujer a la playa, pero es que mi mamá me obliga. Entonces vas por obligación y ¿qué ocurre? Vas a empezar a tener problemas en las piernas. Incluso si el conflicto es muy grave, hasta te vas a quedar paralizado. Porque es la solución que da el inconsciente para que no vayas a un sitio que te produce estrés, que te produce infelicidad. Eso no es coherencia, porque tú no, la coherencia, ya te digo, es pensar y sentir. ¿Yo quiero ir? No, no quiero ir, porque no me siento feliz por lo que sea. Pues entonces no voy. Por eso no hay que hacer las cosas ni por obligación ni por deber. Hay que hacerlas siempre bajo el prisma de a mí esto me hace feliz. Y luego viene la culpabilidad. Es que luego me siento culpable. Es que la culpabilidad en sí, esto no sirve para nada. Pero sí, claramente. Ni siquiera es un sentimiento. Está relacionada con creencias en la familia. Es que tenemos que hacer esto, tenemos obligación, son creencias. Pero para solucionar ese conflicto que se plantea siempre de la culpabilidad, tenemos que, digamos, pensar con qué intención hago yo esto. La culpabilidad se soluciona con la intención. Yo que no voy ¿con qué intención? ¿Para fastidiar a mi mamá? No, porque yo no me siento feliz. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, la intención. Y luego, si en algún momento la mamá se ha sentido, como se haya sentido, que es un problema de ella, que no es mío, le digo, oye mamá, y tal y cual, y se lo explico, expreso, y digo, mira, siento que te hayas molestado, pero es que no soy feliz, porque yo en ese momento quería hacer otra cosa. Y luego ya el que acepte o no acepte la mamá es un problema de ella, pero yo miro siempre con la intención que hago las cosas y luego pido disculpas si la persona, pero no es mi responsabilidad que tú te hayas enfadado. Porque las cosas no, de por sí uno no se enfada, uno en general, no, es cómo vivimos nosotros lo que estamos, cómo sentimos lo que estamos viviendo, y eso es, cada cual tiene su prisma particular y privado. Entonces no son las cosas las que nos hacen enfadar, no, todo esto siempre va a causar, no, depende cómo yo lo viva. Ok, bueno, y ya está. Esa es cuando se alcanza la verdadera felicidad, cuando somos coherentes en nuestra vida y que los demás sean coherentes también consigo mismos, y entonces todos tendremos salud. Bueno, pues si os parece, muchas gracias, muy amable. Si alguien está interesado en hacer alguna pregunta o algo, bueno, pues vamos a aprovechar la ocasión. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Yo tenía una pregunta acerca de todo esto que estamos hablando. Vengo en calidad de creyente porque, bueno, llevamos a cabo toda esta filosofía, ¿no?, de la mente y el cuerpo. Sí. Entonces yo te quería preguntar si cuando tienes un conflicto interno que lo prolongas en el tiempo y esto te provoca un daño físico, ¿no? Provoca un daño físico que a medida que tú vas teniendo este conflicto se va agravando. Entonces tú, una vez resuelves el conflicto, aparentemente llegas a un punto irreversible, ¿no?, físicamente o anatómicamente, en el que ya crees que no puedes volver a sanarte. ¿Tú crees que es así o...? Una pregunta muy interesante. Porque luego también, aunque tú resuelvas este conflicto, a lo mejor esa dolencia que se ha agravado tanto es la que alimenta otro conflicto, lo cual entras en un círculo ahí en el que dices, vale, ¿cómo consigo yo curarme? Que al final es lo que quiero. ¿Te importaría revelarme cuál es el síntoma así? El estómago, por ejemplo. El estómago. El estómago. Ok. En el estómago las cosas crónicas pues suelen ser gastritis, úlceras, ese tipo de situaciones, ¿no? Que es lo que se alargan en el tiempo, ¿no? Bueno, indudablemente lo que tú acabas de decir es muy importante, porque
si un órgano está muy deteriorado porque no hemos hecho caso, porque solamente vamos al médico y nos tomamos nuestro tratamiento y tal y cual, y no afrontamos el conflicto interno, pues el órgano se va, porque el estrés permanece dentro de nosotros y entonces el cuerpo va a seguir afectándose. Si llega un momento en que ya nos dejamos ir, pues es lo que pasa con la palabra esta famosa que la gente le da miedo, el cáncer, ¿no? Porque las personas no mueren por las enfermedades. Eso hay que tenerlo muy claro. La medicina científica dicen que sí, que muere porque tiene una mujer con un cáncer en un pecho, le quitan el pecho y no es un órgano vital, puede vivir, o incluso convivimos con un riñón, con un pulmón. Entonces no morimos por las enfermedades, morimos por el agotamiento energético, en que la persona entra por un estrés durante muchísimo tiempo que no lo afronta y entonces el órgano se va deteriorando. Y llega un momento, y si encima te tomas medicamentos y entramos en ese estado en el que estamos retrasando el conflicto digamos, de sanación del cuerpo porque le estamos metiendo estos medicamentos que aún le hacen trabajar más, la energía vital se va. Entonces las personas no mueren por las enfermedades, morimos por el agotamiento energético. La energía vital se ha ido y la persona tira la toalla y viene la muerte. A los animales les ocurre lo mismo. Siempre el león, ¿a quién va a cazar? A los que van al final de la manada, que están ya pachuchos, que son mayores, ya de una edad muy avanzada, o están heridos. Eso sí, nunca van a cazar a los que van al comienzo de la manada. Los que están agotados energéticamente son los que van directamente a la muerte, directa o indirectamente. Entonces, esa es la causa, la primera causa que nos ocasiona la muerte a los seres vivos en general. Y la otra es la distracción. La distracción, que vamos con el móvil, ¡pum!, viene un coche y nos atropella. O la distracción de los animales, que ya saben que cuando hay una manada siempre hay uno que vigila y si uno se hace, que no se da cuenta y tal, y sigue comiendo y de pronto se va y viene un león que está escondido y por distracción lo caza, ¿no? A los seres humanos nos pasa. Estos son los dos modos que nos ocasionan la muerte. El agotamiento vital o la distracción. No morimos por las enfermedades, morimos por ese agotamiento. Entonces, tú te refieres a un proceso estomacal. Siempre que hay un conflicto a nivel estómago, hay algo que no digerimos en nuestra vida desde hace mucho tiempo, de cuando empezó el conflicto. Y entonces, que a lo mejor, como hemos visto durante la charla, ese conflicto, en muchos casos yo he visto que ni siquiera es un proceso que la persona ha vivido durante esta vida, como hemos dicho, en el momento actual, que a lo mejor le viene del embarazo de la mamá porque la mamá no digerió haberse quedado embarazada. Y entonces ya el bebé viene con problemas para digerir las cosas, para digerir la vida. Entonces hay que buscar, como he dicho, el origen el estómago se encarga de digerir los alimentos. Si yo tengo un problema en el estómago y hay algo que no digiero, y el inconsciente, esto es muy importante, no sabe distinguir entre lo real y lo imaginario. Para él todo es real. Eso hay que tenerlo muy presente. Si yo me imagino ahora que cojo una rodaja de limón y me la introduzco en la boca, con la imaginación, cortas el melón, coges la rodaja, te la metes, y la gente o va a salivar, va a empezar a salivar, o al que le repele va a entrar una reacción negativa, y no tienes limón, te lo estás imaginando. Entonces, hay que tener cuidado con la imaginación, porque crea igual que si fuese real. Entonces, para el inconsciente, que no está motivado por el tiempo, porque el inconsciente está relacionado con lo eterno, con lo que realmente nosotros somos, tenemos vida eterna, para él no hay tiempo, tampoco. Todo está ocurriendo ahora. Igual que tampoco sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Él se fija en lo que tú sientes. Y bueno, a veces, pues, yo he tratado a muchas personas, por ejemplo, una mujer con cáncer de ovario, siempre vamos buscando una pérdida de un hijo, porque en los ovarios se genera,
Y dice, no, yo estoy soltera y no tengo hijos. Pero tienes un sobrino que lo quieres como un hijo. Ay, sí, claro. El inconsciente no sabe distinguir si es tu hijo o no es tu hijo. Si tú sientes a esa persona como tu hijo, él se va, incluso una mascota. Si tú quieres a la mascota como un hijo, se te muere y te va a afectar al hígado si no lo aceptas la situación. Porque para el inconsciente es como tú sientes y quieres y amas a esa persona o a ese animal. Perdona, entonces ¿cómo? busca otra pregunta. la intolerancia, Te quiere hacer otra pregunta. la indigestión. ¿Perdón? Bueno, no. Sí, que quiere hacerte otra pregunta también. Ok. Una vez tú encontrado el conflicto, ¿no? Digamos, pero ya en la irreversibilidad, digamos, de la sanación de tu dolencia, ¿debes aceptar en este caso una intervención para tu posterior mejora o sigues, o sea, si intentas sanar, digamos, el problema que tienes? Porque a veces sí que es verdad, un problema que a lo mejor se ha somatizado en la rodilla durante muchos años, llega un punto en que tu rodilla, por mucho que tú hayas resuelto conflicto, no se te puede regenerar otra vez. Entonces, ¿aceptas que te tienen que poner una prótesis y a partir de ahí empezar una nueva etapa, una mejoría, Bueno, en principio hay que buscar siempre, disculpa, no recuerdo tu nombre. Pepe, bueno, pues en principio hay que buscar dónde está el origen. Y ya te digo que hay que pasar por todos esos procesos, si no es ahora, fue en la concepción o la preconcepción, durante el embarazo o incluso llegamos al transgeneracional, como hemos hablado. Entonces hay que buscar, porque si no encuentras el origen, el estrés va a perdurar, ¿no? Y una vez que lo encuentras, bueno, ya las opciones que la persona quiera, ya para mí, si quieren tomar medicamentos o no, si quieren operarse o no, eso ya son decisiones. Yo sé lo que yo haría con mi cuerpo, porque sé dónde estriba toda la cuestión, ¿no? Pero eso ya depende de cada uno. Pero lo que sí vas a tomar conciencia es que independientemente de que tú quieras ponerte una prótesis y tal, lo que sea, tienes que tomar conciencia que como tú no cambies ese programa que tienes de no digerir las situaciones en la vida o de no quererte humillar o verte que te humillan, que es lo que afecta a las rodillas, por eso nos duele, para no arrodillarnos, que significa simbólicamente no quiero hacer lo que mi papá me dice o no quiero hacer lo que mi mujer me está diciendo siempre y yo me arrodillo. ¿Para qué? Así me duele y no me arrodillo. Es la solución que da el inconsciente ante un sometimiento. Entonces, bueno, lo que sí tú vas a descubrir, cuando descubras el origen vas a ver cuál es el bloqueo que hay dentro de ti que te lleva a no digerir o a humillarte o someterte, ¿comprendes? Y cuando tú aprendas a defenderte y decirle a tu mamá, oye mamá, eso no lo voy a hacer, pues ya la rodilla dejará de dolerte, porque tú ya no estás sometido, ya sabes defenderte. Y vas a hacer lo que tú quieras, no lo que debes hacer porque tu mamá te obliga. Entonces siempre tenemos que buscar, ¿para qué mi inconsciente me da este síntoma? ¿En qué me beneficio yo? Y una vez que uno toma conciencia, indudablemente es cuando viene la sanación. Yo he tratado a personas que se han operado 4 veces de la rodilla, otra persona que se operó 5 veces de hemorroides y salen una y otra vez. Hasta que tú no resuelvas el conflicto, se te va a seguir manifestando el síntoma, porque el síntoma te transmite un programa que tú tienes que cambiar y que solamente tú puedes hacerlo. Nadie de fuera te lo puede. Y hasta que tú no resuelvas ese programa, el síntoma se va a seguir manifestando, porque es su deber, es su obligación, para que tú evoluciones. Y si es que no sabes defenderte, pues aprendas a defenderte poco a poco. Si es que eres un intolerante y no aceptas o no digieres las cosas, bueno, tienes que aprender a ser más tolerante con los demás. Y en primer lugar contigo mismo. Porque la persona que tiene problemas de estómago se critica mucho a sí mismo. Pero tienes que aprender a ser tolerante contigo mismo y con los demás. Esas son las dos cosas que solucionan los dos conflictos. De la rodilla, saberme defender y no hacer lo que no quiero hacer. Y el estómago, aprender a ser tolerante en la vida. Tenemos otra pregunta por aquí. Ok. Yo quería preguntarle, o sea, estos días estamos viviendo muy intensamente todo el tema del cambio climático y de todas las consecuencias que ocurren. Y en mucha prensa y en revistas están apareciendo que todo eso está llevando ya unas enfermedades como consecuencia. Ante la lectura de una de estas opiniones, recordaba yo el problema de las antenas, que son muy fuertes y que crean cánceres y otros problemas a vecinos de la casa donde está la antena y de los alrededores.
Ahí quería preguntarle, entonces, esa enfermedad nos viene de fuera. ¿Qué pasa? ¿Que unos la cogen, otros no? ¿Cómo explicamos esto? Bueno, como he comentado en varias ocasiones durante la charla, no nos enferma lo de fuera, nos enfermamos como vemos nosotros la situación dentro. No hay nada en el exterior que nos enferme, ni siquiera que tú tomes una agua que está contaminada. Pues bueno, tu organismo biológicamente va a responder y te va a producir una diarrea, y lo vas a expulsar fuera. Entonces, empezando que lo del cambio climático, que no quiero entrar en ello, es algo parecido a lo que hemos vivido estos 2 años atrás. Porque yo he hablado, me he informado con personas muy, digamos, preparadas, personas que han estado muy relacionadas con la meteorología, te dicen que no, que esto es simplemente un montaje político igual que el otro, y que, bueno, y la gente está todo el día con ello. Ya en las televisiones, imagínate, cuando te informas del tiempo ya no ponían como hace antes, ahora te ponen todo en rojo, todo para meter miedo. Yo os aseguro desde aquí que, bueno, no quiero hablar de este tema porque además esto lo van a subir luego a un canal en el que todo eso está censurado. Y me escuchan hablar de esto y entonces el vídeo se va a... Entonces no quiero hablar de este tema, pero que quede claro que indudablemente no hay nada de fuera que nos enferme. Lo que pasa es que ocurre que, bueno, las personas que están alrededor de esas antenas pues tienen el mismo conflicto, el mismo programa, y contrae cualquier tipo de enfermedad. Pero nuestro cuerpo está preparado para enfrentar cualquier tipo de situación adversa en el exterior. Incluso si ha habido efectos secundarios, lo que sea, el cuerpo con el tiempo lo va eliminando todo. Porque hace mucho tiempo ya que nos envían cosas desde todas partes, desde arriba, desde abajo, las aguas, todo. Y sin embargo nuestro cuerpo lo va resistiendo, porque tiene medios para depurar cualquier cosa adversa. Tenemos un sistema inmunológico que se encarga de solucionar todos estos problemas. Entonces tenemos que dejarnos llevar por el miedo externo, sino simplemente buscar dentro de nosotros qué es lo que nos ha llevado a vivir esa situación. Sí, vamos con otra pregunta. También, si la mente quiere sanarse, eres consciente de que quiere sanarte, llegas a descubrir el porqué, etcétera, etcétera, pero tu inconsciente sí, a veces ocurre que no quiere realmente sanarse. Sí. Eso puede ocurrir también. El inconsciente siempre gana sobre el consciente. Aunque sí, parece que estés bien, recaes, pero es porque te sientes tan cómodo en esa enfermedad o en esa situación. Sí, es que exactamente hay muchas personas que no quieren responsabilizarse, porque esto conlleva una gran responsabilidad. En el momento que uno descubre todo esto, que es lo que me pasó a mí en mi juventud, cuando me di cuenta y leí que yo mismo me creaba mis enfermedades, digo, ostras, entonces yo me creé en la tuberculosis, sí, y me entró un escalofrío, pero luego algo internamente me dijo, pero también tú te puedes curar. Y empecé entonces a investigar hasta el día de hoy. Entonces, bueno, los programas esos que llevan mucho tiempo con nosotros cuestan más, indudablemente, porque el inconsciente de alguna manera, como tú dices, se ha acomodado, se resiste a afrontar una responsabilidad, a enfrentarse con la autoridad, con el papá, con la mamá. Y entonces, bueno, pues, vivo así, pero no eres una persona feliz, y siempre vas a tener achaque porque no estás siendo coherente. Como hemos terminado de echar lo principal es la coherencia con nosotros mismos. Tenemos que ir terminando. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? ¿Ya? Cuando ha dicho muerte por despiste, has dicho por Distracción. por despiste, No, distracción. No, sí. La distracción es una falta de estar consciente. Y la conciencia es lo principal. Es con lo que nosotros tenemos que conectar. Cuando una persona es consciente, la mente se para sola, no hay que hacer nada, ella se para sola. La conciencia es la luz que para la mente por sí sola. Porque cuando estamos pensando en el futuro o en el pasado, es porque no estamos conscientes. Está
nos está dominando la mente. Entonces, cuando hay distracción es porque no estamos conscientes. De hecho, hay un cuento muy elocuente, que Buda, había un chico de 14 años que quería ser discípulo de él, ¿no? Y entonces, bueno, era un día que estaba lluvioso y el chico llegó con su paraguas y tal, y estaba Buda esperándole. Y entonces Buda, cuando lo vio, y lo vio tan joven, de 14 años, le pregunta, bueno, ¿y tú qué es lo que...? No, yo es que quiero ser su discípulo, porque yo amo todo lo que usted dice y tal. Y dice, muy bien. Oye, ¿y dónde has dejado tu paraguas? ¿Paraguas? Pues no me recuerdo dónde lo he puesto. Dice, pues cuando tú seas consciente de dónde has dejado el paraguas, entonces yo podré ayudarte a ti. Entonces es porque hacemos las cosas inconscientemente. Nos montamos en un coche y ponemos el piloto automático y ni siquiera nos damos cuenta por dónde vamos. Porque ese es el gran error del ser humano, la inconsciencia. Que la inconsciencia es lo que Carl Gustav Jung llamaba la sombra. Vamos metiendo ahí todo lo que rechazamos de la vida. Y la vida nos hace vivirlo a la fuerza a través de nuestro cuerpo, a través de síntomas. ¿Para qué? Para que hagamos consciente lo inconsciente. Si tú eres consciente de que la rodilla te duele porque tienes a tu papá dándote órdenes, que ya no eres un niño y te sigue dando órdenes, y tú, como es tu papá, pues no te quieres enfrentar a él, aunque a veces querías incluso darle un golpe, pero es que es mi papá, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, y me enfermo de la rodilla, porque estoy arrodillándome ante una autoridad por no saber defenderme y decirle, oye papá, no, mira, ya no soy un nene, ya soy responsable de mis decisiones y tal, y uno habla, expresa, y el diálogo, las guerras siempre empiezan por una falta de diálogo y se terminan solucionando por un diálogo. El diálogo es primordial en el ser humano. Y como dije en varias ocasiones, expresar, siempre expresar. Si no podemos expresarle a alguien, pues ya digo, ante un espejo, escribir una carta, pero se trata de expresar siempre no lo que el otro me ha hecho, no, lo que yo he sentido con respecto a lo que el otro me ha hecho. Mi sentimiento, que eso es lo que me enferma. Joma, yo quería hacer una puntualización. En ningún momento en tu exposición has hecho referencia a la psicomatización. Y es psicomatizar, psicomente, sí. Y matizar es cuerpo. Sí. Entonces, en todo momento estabas explicándonos que psicomatizamos, que lo que nos pasa en nuestra mente, sí. En nuestro estado emocional, en nuestro consciente y en nuestro inconsciente, lo estamos psicomatizando, lo estamos llevando al cuerpo. Sí, todo en la vida. Todo actúa, como hemos dicho al principio, de forma indisociable, como he expresado, en el aspecto psíquico, en el aspecto somático y en el aspecto emocional. Hasta, como expliqué, hasta cuando sentimos hambre. Nos afecta todo, es que no hay separación. Cualquier experiencia te va a afectar, como hemos dicho, empieza siempre en la psique, en el cerebro inmediatamente después y luego en la parte del cuerpo que corresponda. Esa de psicosomatizar es la expresión que han utilizado la medicina últimamente, porque reconocen que algunas enfermedades ellos llaman que son psicosomáticas. Es que son todas, 100%, todo, porque formamos una unidad del ser humano. Alma, espíritu, la psique, las emociones y el pensamiento, que forman parte de la mente, y las emociones que afectan al cuerpo. Quiero recordaros que en la mesa hay algunos libros de Joma y también hay un cuento fantástico que es de su mujer, que es una historia de una hada, muy simpático. La verdad es que es muy original. Un puzzle. Tiene un puzzle, además tiene una narrativa, es una clase de cuentos muy originales para trabajar con los niños. Así que si os apetece que os dedique a algún libro, pues ahora esperará un poco para ver qué quiere la gente, pero vamos a darle un aplauso. Muchas gracias. Y por último comento que incluso esto